Bueno, de esta manera continuamos en Inversión en el Sur. Estamos con la señora Valentina Viego. Ella es economista, es investigadora y además participa en un libro que están pronto a sacar junto a Silvia London y a otros economistas, bueno, de diferentes investigaciones. A ella le tocó la parte de COVID. Por supuesto que el COVID es como una flecha que atravesó una manzana, y lo atraviesa todo en realidad. Todo pasa por ahí últimamente. De hecho, estamos haciendo la entrevista de esta manera justamente por esta pandemia. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, en principio lo que queríamos saber era un poco cuál es tu contribución dentro del libro que está pronto a salir. Bueno, mira, una de las cosas más difundidas con la pandemia de COVID-19 fue la cuestión de las curvas, ¿no? La Sí, consigna de sí, aplanar la curva y demás. achatar ¿Por la qué curva, exacto. achatar la curva? Porque, bueno, las medidas de aislamiento, de distanciamiento social permiten que la cantidad o digamos que la propagación de los contagios se haga mucho más lenta y eso, digamos, favorece que el sistema de salud no se sature, ¿no? Sí, Entonces, yo no conocía cómo se trabajaba esto, porque son curvas y modelos matemáticos que trabajan en la epidemiología, y en marzo, cuando se empezó, digamos, a popularizar esto, los empecé a estudiar. claro. Y son modelos que, digamos, son accesibles para alguien que tiene una formación matemática, digamos, elemental o un poco avanzada. Claro. Son modelos que yo entendí, digamos, cómo funcionaban y empecé a estimarlos para el caso de Argentina y de Bahía Blanca. Entonces, Bien. a partir de ahí dije, bueno, ¿cuál es la curva que puede ocurrir en Argentina? ¿Cuál es la curva que podría llegar a ocurrir en Bahía Blanca? Y empecé a hacer ejercicios con esas estimaciones. Los modelos tienen muchos parámetros. El, Ajá, el modelo más básico tiene, por ejemplo, dos parámetros, que es la tasa de contagio y la tasa de recuperación, pero claro. si uno quiere conseguir más realismo en esos modelos, o sea, describir más fielmente lo que puede llegar a estar ocurriendo, Sí, tiene que ir añadiendo. seguramente tendrá que ver con el hábitat de cada persona. Claro, sí, no se puede llegar a modelar, digamos, cada persona individualmente, porque eso es Claro, imposible, claro. pero sí se puede ir incorporando grupos de personas, grupos de edades, grupos de nivel socioeconómico, gente que no puede ser mayores de 65 años, que tienen comorbilidad o enfermedades preexistentes. Uno puede ir considerando esos distintos grupos y ver un poco qué es lo que pasa con las curvas. Entonces, el trabajo este es un poco un resumen de toda esa exploración de hace un mes y medio, 2 meses que vengo haciendo, un resumen de todos esos hallazgos. Bien. Y presenta básicamente cuáles son las dificultades. Los modelos tienen, la mayor dificultad es no tanto estimar la recuperación, porque la recuperación es algo que estudiando a los pacientes que se infectan más o menos se puede calcular, Ajá, pero el mayor problema es estimar los contagios, o sea, claro, claro, hay mucha variabilidad en la claro. cantidad de contagios que un infectado produce. Bueno, un poco se está diciendo que si estas libertades que se están dando ahora eh, funcionan mal o son contraproducentes, se volvería para atrás, Exactamente, sí. La tendencia a nivel mundial es probar, básicamente probar, básicamente. porque es una enfermedad nueva. No es como la gripe, la influenza, como otras Claro. enfermedades que se han, digamos, se han padecido durante muchos años y durante muchas temporadas y hoy se las conoce bien y entonces ya no hace falta hacer cuarentenas para la gripe, porque se Claro. conocen bien y además porque hay vacunas, ¿no? Está Fundamentalmente bien. Bueno, vacunas. no está bueno igual decirle a las personas que vayan a vacunarse, aunque sea por la gripe, porque va a venir bien y Claro, te va a sacar de una alerta que tenés constantemente en la televisión por el COVID. exactamente. Sí, no, no, está bien, está muy bien vacunarse. Así que bueno, como es una enfermedad nueva, probablemente estemos, digamos, adoptando o teniendo que experimentar con cuarentenas que van y vienen, con aislamientos y restricciones. Hoy quizá ¿Estás de podemos. acuerdo con estos?
con esta pequeña apertura que se está haciendo en la ciudad? Digo, por los datos que vos vas recabando. Sí, en ciudades pequeñas o digamos, o medianas, y donde no ha habido una propagación muy importante, y puede ser Bahía Blanca, puede ser algunas ciudades del interior, puede ser. En Sí. conurbano y en Cava, No, no. es otro planeta, otro No, planeta. y me parece que ahí, digamos, la flexibilización de la cuarentena va a ser problemática y de hecho los últimos números ya mostraron eso. Seguro. Virginia, económicamente todo el mundo sabe, tampoco es noticia esto, fue acompañado esta pandemia de una depresión en todos los rubros. ¿Cuánto crees que se puede llegar a tardar en reactivar un poco la economía? Ah, la Es verdad difícil, no ¿no? lo sé, es una pregunta difícil. Sí, Depende mucho del colchón de cada negocio en particular, ¿no? O sea, un claro, negocio que cerró pero que venía mal, o sea, ya venía mal antes de la cuarentena y con la cuarentena sí, nos terminó de fulminó. liquidarse y no, Sí, digamos, sí, probablemente no porque esa persona se quedó sin ahorros y sin, digamos, y probablemente con un acceso al crédito muy limitado. Aquel negocio que venía más o menos bien antes de la cuarentena y que sus propietarios o, digamos, sus responsables tienen algún ahorro, algún colchón, bueno, quizá lentamente pueda ir recuperándose. seguro. Lo que pasa que, nuevamente, te digo, va a depender si hay rebrotes o no. En otros países, por ejemplo, en Irán, en Singapur, en Corea, ha habido rebrotes. No tan, digamos, no de la magnitud que que tuvo el primer brote, ¿no? Claro, Pero sí ha habido rebrotes y han tenido que volver a medidas de distanciamiento. Por ejemplo, en Seúl cerraron todos los bares, de hace 2 o 3 meses, cerraron todos los bares a partir de un rebrote que hubo. Entonces, esos negocios, los negocios vinculados a salidas y a ocio, y van a estar son los sujetos a que una peor están. inestabilidad Sí, tremenda. sí, sí. Bueno, hemos visto en Bahía Blanca cómo han cerrado restaurantes históricos. Sí, sí, sí. Lamentablemente, ese sector lo veo muy vulnerable, muy vulnerable. Bien. Bueno, desde ya te quiero agradecer muchísimo por la nota y a cuidarse, a seguir en casa. Por supuesto, ojalá. Crediva, Sociedad Anónima, Sarmiento 234, teléfono 455-4334. TILSA, Transporte y Logística Sociedad Anónima, una empresa que cree, una empresa que crece, una empresa que invierte en la región y en Bahía Blanca. TILSA, Transporte y Logística Sociedad Anónima. Grupo Omega, desde 1998, en obras y servicios industriales. Ecuador 3570, Parque Industrial Bahía Blanca, www.grupo-omega.com.ar. Somos de la tierra del alimento y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra. Lo que sabemos lo hacemos pensando en vos. Tercerización, búsqueda y selección de personal, capacitación y promociones. bhisrl.com. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. El lavado de manos es importante y fundamental en este tiempo de pandemia, ya que se utiliza para evitar la propagación del virus y debe ser para la comunidad en general de 20 segundos y para el equipo de salud entre 40 y 60 segundos. Y se debe realizar de la siguiente manera. Mojamos las manos, colocamos abundante jabón para que haga espuma, se frotan las palmas, los dorsos, los espacios interdigital, los pulgares, las uñas. Enjuagarse bien las manos para que no quede ningún resto de jabón y secar con un papel descartable y luego cerrar la canilla.